Hola. Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber asistido a esta apertura de las jornadas Rodolfo Walsh, los oficios de la palabra. Estas jornadas están enmarcadas dentro de la muestra que ustedes habrán visto en la sala Leopoldo Marechal, que antecede a este auditorio. Y bueno, forma parte de la serie de actividades que hemos pensado en relación con los aniversarios, digamos, que se cumplen en torno a la figura de Rodolfo Walsh. Ustedes saben que son los 60 años de la publicación de Operación Masacre, 40 años de su muerte y desaparición. Y bueno, en función de eso hemos tratado de pensar estas jornadas que se inician hoy y que se prolongan mañana miércoles en el Auditorio Viñas del Museo del Libro y de la Lengua y el jueves también en el Auditorio Viñas. Tenemos 4 mesas más a las 17 y a las 19, así que bueno, quedan todos invitados. Quiero agradecer especialmente a las personas que han sido convocadas y que con mucha generosidad aceptaron participar de estas jornadas. A mi lado, a mi derecha, están Cookie Miller, Eduardo Josami y Jorge Laforgue, y a mi izquierda, Carlos Gamerro. Todos ellos han tenido una relación particular con Walsh y con la obra de Walsh. Cada uno ha construido su propio Walsh, para decirlo de alguna manera, pero uno de los, digamos, desafíos o una de las intenciones un poco de las jornadas y de todo esto que hemos armado en relación con la obra de Walsh es no pensar a Walsh como una figura cristalizada, sino justamente como un clásico, pero un clásico entendido como aquel que todavía tiene mucho para decir. Entonces, ese es el desafío, esa es la apuesta. ¿Qué tiene todavía para decirnos la obra de Rodolfo Walsh? Una obra que está inextricablemente unida con su figura. De manera que, bueno, en este sentido las jornadas son una invitación a la relectura para algunos, a la lectura para otros, y también una invitación para alumbrar nuevos sentidos en relación con su obra. Pero bueno, estas son jornadas de apertura y nos parecía importante que las personas que tuvieron, en este caso un trato privilegiado con Rodolfo, en el caso de Cookie, en el caso de Eduardo, en el de Jorge, distinto en el caso de Carlos, que ha hecho una lectura muy profunda de su obra, bueno, nos contaron un poco de qué manera lo construyeron este Walsh a estos años, mediado por la distancia, mediado por el recuerdo, mediado por lo que ha transcurrido durante todas estas décadas. Voy a presentar a Cookie, que es Ana María, en realidad su nombre. Ana María Cookie Miller es editora general y bueno, es muy difícil presentarla de manera separada de lo que es su trabajo como editora en Ediciones de la Flor, y porque básicamente creo que su biografía entera se define por su trabajo en la editorial. La editorial Ediciones de la Flor tiene además una particularidad en relación con la obra de Walsh, que es el primer libro que se publicó, creo que en el 67, ya traía un cuento de Rodolfo, según tengo entendido, que es la antología Buenos Aires de la Fundación a la Angustia. Y por otra parte, también está ligada a la figura de Walsh el nombre de la editorial, ¿no? El hecho de que se llame Ediciones de la Flor tiene que ver con una expresión lanzada por Piri Lugones, en ese momento pareja de Rodolfo, que cuando le comentaron el proyecto editorial, ella exclamó, bueno, flor de editorial van a tener, ¿no? Y de ahí surgió el nombre, si Cookie no me... No dijo van a tener, quieren tener, pero tuvieron, quieren tener y tuvieron. Bueno, lo interesante es que, bueno, a partir de 1970, el nombre de Cookie y el de Daniel Divinsky marcan a fuego, digamos, todo lo que se publicó en Ediciones de la Flor. Y hay que destacar también que Cookie y Daniel fueron perseguidos entre mediados del 77 y el 83, de manera que tuvieron que exiliarse, que estuvieron en Venezuela, que dirigieron la editorial a distancia. Creo que fue tu madre la que se hizo cargo de la editorial. Y bueno, ¿qué más decir? Una editorial que ustedes ya conocen, de las pocas
sino la única, que se ha mantenido independiente respecto de los grandes sellos, que han mantenido su identidad y la decisión absolutamente autónoma de publicar exactamente y únicamente lo que ellos quieren publicar, lo que quiere Cookie publicar. Es un catálogo que tiene más de 1000 títulos y que tiene autores que van desde Rodolfo Walsh a Humberto Eco, John Berger, Vinicius de Moraes, hasta Ray Bradbury, Quino, Fontana Rosa, Silvino Campo, Griselda Gambaro, en fin. Creo que ha sido siempre Ediciones de la Flor un faro cultural dentro de la edición en Argentina. Eduardo Josami, por su parte, bueno, todas son personalidades tan reconocidas que me da casi pudor presentarlos, ¿no? Pero bueno, es de rigor hacerlo. Eduardo es abogado, profesor universitario, periodista, escritor y además un incansable militante por los derechos humanos. Ha sido director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona en la ex-ESMA. Ha recibido en 1991 el premio Hellman Hammett, que otorga el Foro por la Libre Expresión de Nueva York a los intelectuales que han sufrido persecución política. Ha sido director y editor de la revista Crisis y de varias publicaciones de política y cultura. Publicó los libros Crisis de la dictadura argentina, El lugar de la política, Ya nada será igual, Argentina después del menemismo, Final sin gloria, Dilemas del peronismo, y ha sido coautor y compilador de Tradiciones en pugna, 200 años de historia argentina. Pero, digamos, una obra que lo ha destacado aquí y en el resto del mundo es su biografía, mejor dicho, su recorrido político-intelectual de Rodolfo Walsh en Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, un libro que sigue siendo de referencia para todos quienes quieran acercarse al pensamiento y la obra de Walsh. Además, bueno, es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, bueno, y siguen los títulos. Jorge Laforgue, aquí a mi lado, es también un editor de aquellos que si algo hay que aprender del mundo de la edición de libros, hay que recurrir a una personalidad como Jorge Laforgue, que además es escritor y crítico literario y fue profesor universitario y periodista en medios del país y del exterior, como Panorama o La Opinión, 7 Días, El País de Uruguay. Ha tenido a su cargo famosas compilaciones y antologías señeras como Nueva Novela Latinoamericana, Asesinos de Papel, Ensayos sobre Narrativa Policial, Cuentos Policiales Argentinos, Historias de Caudillos Argentinos, entre otras. Además, ha estado a cargo de los volúmenes de la colección internacional de crítica genética Archivos. A su cargo han estado todos los cuentos de Horacio Quiroga y Adán Buenos Aires de Leopoldo Banechal. Además, es autor de un libro muy particular que se llama Cartografía Personal, que he tenido el gusto de editar. Un libro que amalgama una diversidad de textos que van desde los reportajes periodísticos hasta los artículos académicos, prólogos, semblanzas y retratos de amigos. En 1933 publicó el número de la revista Nuevo Texto Crítico, Textos de y sobre Rodolfo Walsh, publicado inicialmente en la Universidad de Stanford y que luego fue reeditado en Alianza en el año 2000. Un libro también fundamental para entender la obra de Walsh, y creo que a pesar de que ha habido muchísimos abordajes críticos, sigue manteniendo su vigencia, sigue manteniendo su interés en muchísimos sentidos. Y finalmente, aquí a mi izquierda, me acompaña Carlos Gamerro, que bueno, también está de sobra las presentaciones, es narrador, es ensayista, es traductor, ha publicado las novelas Las Islas, El secreto y las voces, las aventuras de los bustos de Eva, el año pasado la novela Cardenio, muy relacionada con la obra de Shakespeare, el volumen de cuentos, el libro de los afectos raros y los ensayos El nacimiento de la literatura argentina, Ficciones barrocas, una lectura de Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, Cortázar, Ornetti y Felisberto Hernández, y Facundo y Martín Fierro, los libros que inventaron a la Argentina. Como traductor ha vertido del inglés la obra de Graham Greene, de Oden, de Harold Bloom y de Shakespeare. Como verán, es un panel de lujo. No quiero dejar
pasar la oportunidad de sentir que hay una ausencia estridente en esta mesa que nos hubiera encantado que nos acompañara y que es la figura de Ricardo Piglia, que tanto y también ha trabajado la obra de Walsh y que también resulta insoslayable desde todo punto de vista. Bueno, no voy a hablar más, le voy a dar la palabra a Cookie y para que ella nos cuente un poco cuál fue su acercamiento a Rodolfo Walsh. Buenas tardes. Hoy tengo un día nostálgico porque pensé de qué iba a hablar, dado el panel que me acompaña, es decir, con tanta conocimiento en todos los oficios desarrollados por Rodolfo, me quedaba un hueco que es el que prefiero, que es recordar a Rodolfo Walsh, el hombre, la persona de la que fui editora. Yo me considero desde el año 72 realmente, que es el año en que apareció Operación Masacre, aunque es cierto que un cuento de él participó de la antología del primer libro de la editorial. Desde el año 72, como les digo, que es donde yo me relaciono laboralmente con Rodolfo, soy su orgullosa editora hasta el día de hoy. También conservo, lo admiré en ese momento y lo sigo admirando hasta hoy, y me unió a él una relación realmente afectuosa. Ese es el Rodolfo que yo quiero rescatar en este momento, más allá de sus virtudes en todos los ámbitos que desarrolló, sino describir un poco la persona a la que yo en varios años, hasta un par antes de su muerte, estuve bastante cercana. Yo conocí a Rodolfo Walsh a mediados de los años 60. No puedo precisarlo, pero carece de importancia, 65 o 66, en la librería de Jorge Álvarez, a donde eran las frecuentes reuniones de los intelectuales, digamos, porque de esas reuniones surgían verdaderas tertulias literarias. Fue un verdadero semillero. De la editorial de Jorge Álvarez surgieron los primeros libros de muchos autores que han hecho una larga y exitosa carrera. Dentro de ese grupo, obviamente, la principal y la que movía todo era Piri Lugones, que trabajaba en la editorial, y Rodolfo era un frecuente asistente. Es ahí donde lo conozco, no puedo precisar si en el final de la relación de pareja con Piri Lugones o ya con Lilia, pero esto a los efectos carece de importancia. Para ubicar la época y una pintura de la época, a mí me gustaría leerles muy brevemente. Me traje por primera vez un machete que no acostumbro, pero porque no quiero cambiar una sola coma. En el año 66, Jorge Álvarez decide publicar el libro que se llama Los 10 Mandamientos. Elige 10 autores del tipo de Silvina Bullrich, David Viñas, Roa Bastos, Benedetti, García Márquez, y entre ellos también estaba Rodolfo Walsh. Le pide a cada uno de ellos que haga una presentación personal previa, una autodefinición previa al texto en que cada uno de ellos tomaba uno de los mandamientos y hacía un texto al respecto. Me voy a permitir leerles, salteado obviamente, la autodefinición que da García Márquez en ese libro. Dice: yo, señor, me llamo Gabriel García Márquez. Lo siento, a mí tampoco me gusta ese nombre, porque es una sarta de lugares comunes que nunca he logrado identificar conmigo. Sigue diciendo, nació en tal lado. En mi caso, el ser escritor es un mérito descomunal.
porque soy un bruto para escribir. El último párrafo de su autodescripción dice: nunca hablo de literatura, porque no sé lo que es. Y además estoy convencido de que el mundo sería igual sin ella. En cambio, estoy convencido de que sería completamente distinto si no existiera la policía. Pienso, por tanto, que habría sido más útil a la humanidad si en vez de escritor fuera terrorista. ¿Qué dice la autodefinición de Rodolfo Walsh, llamada a partir de ese momento y conocida como su autobiografía? Dice: me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Nací en Choel, que quiere decir corazón de palo. Me ha sido reprochado por muchas mujeres. Tengo una hermana monja y 2 hijas laicas. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartetas alusivas a maestros y celadores de 6º grado. Cuando a los 16 años dejé el Nacional y entré en una oficina, la inspiración seguía viva, pero había perfeccionado el método. Ahora armaba sigilosos acrósticos. Salteo. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. Volví y completé años de silencio. En 1964, de aquí viene el título que se ha usado numerosas veces, decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Pero veo en eso una determinación mística. En realidad, he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún hoy, momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo como tantas veces. En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo. Soy lento, he tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda, lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero, en su forma óptima. Pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez. Esto, si ustedes ven la referencia a cada uno que hacen en sus nombres, a su opinión sobre el escribir y la literatura, hay una cierta ubicación en ese tiempo que estaba presente en esos encuentros y en esas charlas. Rodolfo Walsh era una persona sobria, muy discreta, riguroso, con humor, pero un humor irónico, simpático pero no entrador, y un relator maravilloso. Nos veíamos frecuentemente en las reuniones que hacía Piri Lugones en su casa. Era una casa de puertas abiertas donde en general, estoy hablando de los últimos años del 60, comienzo de los 70, en donde en general habían visitantes continuos, permanentes, y otros cambiantes, del tipo, estábamos ahí Tomás Eloy Martínez, Andrew Graham Yule, Germán García, y Rodolfo y Vicky. Rodolfo, seguramente con Lilia, yo no lo tengo presente en ese sentido, era una persona que permanecía callada, divertido, porque las reuniones tenían... Piri era una persona
desaforadamente irónica, tan desaforada como fue su vida, sus amores y su origen familiar. Esto era una expresión fuerte. Rodolfo era de una discreción absoluta. Rodolfo era mucho más callado, pero en el momento en que empezaba a hablar, fascinaba la precisión de su relato y la información que todo el tiempo contenían sus relatos. Yo creo que Rodolfo era un amante de la información y en un momento Piglia dijo que consideraba a sus lectores lo suficientemente inteligentes o que confiaba en la inteligencia de sus lectores para no dar la información absolutamente abierta, masticada, que introducía tanto en sus cuentos como en sus análisis periodísticos, en sus investigaciones, información que estaba implícita para que el que leyera o escuchara entendiera. Así eran sus relatos en estas reuniones maravillosas que teníamos con mucha frecuencia, en donde cuando tomaba la palabra era realmente un gusto escucharlo. Eran reuniones muy enriquecedoras para todos, en donde Rodolfo contribuía ampliamente en sus intervenciones. Yo, el año pasado, en una presentación de una biografía de Rodolfo hecha por un irlandés, como oyente en la presentación, agregué algunos datos y algunas características. Dije que entre nosotros había una corriente afectiva implícita. Nunca fue traducida ni en palabras ni en gestos. Pero puedo decirles a ustedes que lo vi muchísimas veces en estas reuniones en casa de Pirí y eventualmente en algunos otros lugares, con su hija Vicky cerca. Si uno es observador, había como una mirada que remitía a una cierta complicidad entre ambos. Nunca lo vi darle un beso ni hacerle una caricia. Cuando hice este comentario en la presentación de su biografía, estaban en la mesa el embajador de Irlanda y dos personas de ascendencia irlandesa, y no sé cuál de ellos me dijo característica 100% irlandesa. Desconozco el carácter irlandés, por lo cual no puedo decir si exactamente respondía a eso, pero sin ninguna duda todos coinciden en que la educación dura y austera, familiar y en los colegios de origen irlandés, lo marcó en su vida y en su escritura. No hay duda del amor que tenía por sus hijas. Ante la muerte de Vicky, que fue un shock brutal, escribe: el único cementerio es la memoria, ahí te conservo, te amo. Es ahí donde expresa sus sentimientos que yo jamás lo vi expresar físicamente. Era divertido a su manera, no dicharachero estilo Pacurondo, que era el que participaba también de las reuniones, que era mucho más abierto, risueño, pero la pasábamos muy bien y nos divertíamos mucho. Éramos jóvenes que disfrutábamos del momento. Esto quiero decir que al margen de toda la parte estudiosa de demás y de nuestros trabajos específicos, podíamos relajarnos y pasarla muy bien. Esto no quiere decir que las conversaciones no cayeran, sin duda, sobre el último libro, la película y esas cosas que eran los temas de conversación que teníamos en ese momento. La familia andaba dando vuelta, era
una constante. Supongo que Vicky estaba mucho en la casa de Pirí, porque tenía la misma edad de la hija de Pirí, de Tabita. No así Patricia, a la que conocí mucho después y que se ha convertido en una real luchadora por esclarecer la muerte de su padre, por rescatar el último cuento perdido que Piglia también dijo en una locución. Es otro de los crímenes, por supuesto sin igualarlos a los crímenes reales de la dictadura, pero es un crimen para la literatura la desaparición de ese texto, que esperemos que algún día reaparezca. Para no seguir el largo, porque dije que iba a hablar 5 minutos, pero los recuerdos se agolpan, voy a contar 2 anécdotas que, con eso termino, que creo que lo pintan a Rodolfo de cuerpo entero como persona. Llevo demasiados años como editora, un exceso. Nunca tuve propuestas, pedidos, halagos, críticas, de todo lo que ocurre normalmente en una relación de ese tipo. Surgieron amigos entre los autores, sin duda. Nunca tuve un pedido como el de Rodolfo. Cuando él nos ofrece publicar Operación Masacre, debido a que ya Jorge Álvarez no editaba, la tercera edición de Operación Masacre se la había hecho Jorge Álvarez, nos ofrece publicar Operación Masacre y le decimos que lo vamos a hacer. Llegado el momento del contrato, vino a verme, se sentó frente mío y me dijo: Cookie, te pido que afiles el lápiz, quiero que ese libro esté al menor precio posible para que llegue a la mayor cantidad de gente. Esto, que se lo prometí y lo sigo cumpliendo hasta el día de hoy, ustedes pueden observar en mi catálogo que ningún libro de la cantidad de páginas de Operación Masacre tiene el precio de Operación Masacre. Eso mostraba cuál era el lugar que para él tenía la escritura, qué pretendía con lo que escribía, qué pretendía con lo que investigaba. Esto fue una muestra cabal de su posición en un momento en que realmente vivía económicamente muy limitado, no tenía grandes recursos, pero eso es lo que me pidió que hiciera. La segunda fue el 31 de diciembre de 1974. A instancias de Pirí Lugones, que era una amiga cercana, me dijo que que querían reunirse, que no tenían dónde reunirse para festejar el fin de año, que tenían ganas de comer una comida preparada y abundante. Les aclaro que en ningún momento tuvimos conversaciones con Rodolfo respecto a su militancia, era una persona muy discreta y con los que no estábamos en eso no hacía comentarios específicos. Se sabía si militaba porque entre los conocidos lo sabíamos, pero no se tocaba el tema entre nosotros. A instancias de Pirí, como les decía, hicimos una reunión de festejo de 31 de diciembre. Cualquiera que la viera desde afuera hubiera opinado que era un festejo de fin de año con abundancia y variedad de comida y de bebida, con gente que la estaba pasando muy bien, divertida,
Ese era el ambiente que reinó en esa cena, desde afuera y a la vista de cualquiera. Creo que en el fondo todos sabíamos y nos preguntábamos cuánto tiempo iba a pasar hasta que pudiéramos volver a tener un encuentro como ese. La única referencia a lo que estaba pasando fue chistes que se hacían entre ellos sobre la comida, sobre cuánto hace que no comían eso, o esa cantidad, y un grito de Paco desde una punta a la otra diciendo: che, Divinsky, ¿no te sobra un sobre todo? Porque estamos escasos y necesitamos abrigo. Fue la única referencia a la situación por la que se estaba pasando. Sí, la preocupación era el tiempo en que no nos íbamos a volver a ver. En efecto, fue nuestra última cena, fue la cena del final, una cena para siempre. No hubo más. En el momento de despedirnos, Rodolfo nos dio un fuerte abrazo y nos pidió lo siguiente. Van bien, nos aconsejó: si ustedes me encuentran en la calle, me ven caminando por la calle, no se acerquen, hagan que no me reconocen. Es simplemente para que se protejan. Fue la última conversación, fue la última vez que lo vi. Los 2 años siguientes me fui enterando mientras estuvo bien por la persona que mandaba a cobrar sus derechos, pero ese era Rodolfo Walsh, un querido amigo, hiperresponsable, al que nunca más vi y al que cuando ahora miro fotografías me sonrío con ternura. Gracias. Bueno, lo primero, quiero agradecer la invitación. La verdad que para mí es muy grato y también un poquito complicado venir a la biblioteca, porque asocio necesariamente la biblioteca con un querido amigo que fue su director durante 10, 11 años. Y con él hicimos, bueno, las hizo él en realidad, a mí me tocó participar alguna vez, varias actividades en relación con Walsh. Recuerdo una charla con Horacio Berbisky, que coordinaba Horacio también, otra vez que creo que hablamos él y yo, y hubo un concurso donde también Jorge participó como jurado, junto conmigo y con Aníbal Ford. Y bueno, entonces quiero al mismo tiempo que en esta introducción recordarlo. Y por otro lado decir que yo tenía pensado hablar sobre Operación Masacre, y incluso había escrito unas páginas, pero Jorgelina me convenció de que era mejor que hablara sobre la biografía de Walsh, de la cual yo soy autor, y me pareció que tenía que hacerme el cargo de que efectivamente yo hice una biografía de Walsh, entonces corresponde que asuma ese, no sé si desafío, esa tarea de contar por qué lo hice y cómo pude hacerlo. En realidad es difícil hacer una biografía sobre una persona con la cual uno tiene sentimientos de admiración, de afecto, y ha tenido una relación que en determinados momentos y desde cierto punto de vista ha sido importante. También debe ser difícil lo contrario, supongo, ¿no? Hacer una biografía sobre alguien que a uno no le interesa en absoluto. Siempre en algún punto de contacto, alguna empatía uno debe tener con el biografiado. Pero confieso que me planteé, esa fue mi primera interrogación, si era posible hacer una biografía
sobre alguien por quien yo sobre todo sentía una admiración tan fuerte. Admiración que se expresaba en haber descubierto en Walsh un rasgo que me parecía poco frecuente entre la gente que yo veía en la militancia o en la actividad intelectual también. Es decir, que era una asociación entre un compromiso muy fuerte, una pasión muy fuerte por todo lo que hacía, y en particular por la militancia política también, y al mismo tiempo un rigor obsesivo, asombroso, porque yo creo que todos hemos conocido gente que puede ser muy rigurosa en lo que hace, pero de pronto uno se pregunta si es tan importante lo que hace. Y al mismo tiempo hemos conocido gente que cree que porque está defendiendo las buenas causas tiene derecho a escribir mal, a hacer cosas que pueden ser cuestionadas, porque de algún modo las buenas causas justifican todo. Y la imagen que yo más recuerdo de Rodolfo es la de ese personaje humilde, pero con una autoestima muy fuerte. Él sabía los valores que tenía, que era muy riguroso hasta para las cosas más mínimas, ¿no? Hasta para escribir una nota de 3 líneas que era para darle un mensaje a un compañero, eso no se iba a publicar nunca en ningún lado. Pero además de esa primera dificultad, ver si la cercanía que yo tenía con Walsh no era demasiado importante como para encarar su biografía, se me planteó otro problema, que era la situación particular que se daba con la memoria de Rodolfo Walsh. Por una parte, existía, sobre todo entre los escritores y los lectores de su obra, una actitud reverencial, ¿no? de homenaje permanente, que no es la mejor para desarrollar el sentido crítico. Eso terminé de comprenderlo muy claramente, cuando estaba en el trabajo para el libro, cuando leí un artículo de Juan José Saer sobre el concepto de ficción. Un artículo en el que discute desde el principio hasta el final con Rodolfo Walsh, pero no lo nombra en ningún momento. Rodolfo Walsh ya estaba desaparecido y muerto hace muchos años, pero evidentemente, por lo menos fue la explicación que yo encontré, a Saer le costaba ser muy duro en la crítica, porque efectivamente era muy polémico el artículo, con un personaje que en general los escritores y buena parte de la sociedad argentina, por suerte, reverenciaban y rendían homenaje. Y eso también me ayudó, digamos, ese descubrimiento, a ser un poco más desconfiado, ¿no? A no tomar todos los elogios por definitivos o por indiscutibles, mientras seguía pensando si yo no estaba demasiado cerca de Walsh para hacer la biografía, hasta que, como tenía ganas de hacer la biografía, llegué a una conclusión que es imposible que se demuestre que es correcta o exacta, y es que yo tenía la distancia justa para encarar esta tarea. ¿Por qué? Porque me parecía que había sido, no me parecía, había sido compañero de militancia de Walsh, había tenido una relación con él importante en algunos momentos, creo que nos considerábamos mutuamente amigos, pero no éramos amigos íntimos. Yo no tenía derecho a decir yo soy el discípulo de Rodolfo Walsh, por ejemplo, porque no hubiera sido falso. Entonces, me pareció que tenía como decía, la suficiente cercanía como para entender las motivaciones de Walsh, las actitudes de Walsh, y al mismo tiempo la posibilidad de ser un poco más crítico o tomar mayor distancia frente a la historia que tenía que contar. Otra de las dificultades
es que esto no era la biografía de un escritor, aunque obviamente lo era, y tal vez fundamentalmente, no era tampoco solo la biografía de un periodista, era todo eso y además la biografía de un militante político. Y en los primeros años de la democracia se había, digamos así, no era muy común este reconocimiento público de todas las dimensiones de la figura de Rodolfo Walsh. Por un lado, Rodolfo tuvo, si se quiere, el privilegio de que como era un escritor importante, reconocido, recordemos que las obras literarias de Rodolfo fue publicada en México por José Emilio Pacheco antes de la restauración de la democracia en la Argentina y que su desaparición fue muy cuestionada y los reclamos al gobierno argentino se hicieron en todo el mundo. Entonces, de algún modo, la figura de Rodolfo Walsh, yo diría, fue de los pocos desaparecidos que se recordaron con nombre y apellido en los primeros años de la democracia. Incluso ya en 1984, es decir, el primer año, en marzo, o sea, a los 3 meses de gobierno de Alfonsín, hubo un primer acto de homenaje. Yo no asistí porque no estaba en el país, pero creo que se hizo en la librería Clásica y Moderna, y después siempre hubo actividades el 25 de marzo en recordación de Rodolfo. Pero de alguna manera la tendencia dominante en ese momento, que era recordar menos la historia militante de los desaparecidos que otras características profesionales o lo que fuera de su vida, hizo que se hablara más del escritor que del militante. Y como respuesta a eso, tal vez, desde los sectores de la militancia política se afirmó una tendencia, digamos, inversa, ¿no? No solo se recordaba, lo cual obviamente estaba muy bien, cuál había sido la militancia política de Rodolfo Walsh, y se explicaba claramente incluso las razones que habían motivado su secuestro, que tenían que ver con esa militancia, sino que a veces, por suerte no demasiadas, pero más de una vez se afirmaba algo así como Rodolfo era un escritor hasta que se convirtió en un militante revolucionario y entonces parecía que había que abjurar, digamos, o que él había abjurado de ese pasado de escritor y que ser escritor era una tarea para los burgueses, pero los militantes revolucionarios no tenían por qué seguir siendo escritores. Bueno, entonces, y por otro lado, en las carreras de comunicación, sobre todo de las universidades, rápidamente se desarrolló una reivindicación del Walsh periodista, que no siempre tampoco estaba asociada con estas otras dimensiones del Walsh militante político y el Walsh escritor. Cuando vi esto, me planteé que necesariamente, como yo quería hacer la biografía de Rodolfo Walsh, de la persona que era todas estas cosas, había que trabajar en estas tres dimensiones, digamos así, y gracias a eso volví a leer toda la obra literaria de Walsh, lo cual realmente fue para mí muy importante porque yo lo había leído a Rodolfo, pero descubrí un escritor notable, cosa que yo sabía, pero me parece que lo pude concluir con más seguridad esto, y además vi hasta qué punto Rodolfo su condición de escritor se proyectaba en todas las otras cosas que hacía en la vida. No es que era un militante político que además escribía, era un escritor que hacía política, ¿no? Bueno, para encarar esta tarea tuve algunas ayudas, además de la gente que generosamente aceptó ser entrevistada, prestar su testimonio o facilitarme algún material. Tal vez la más importante de la primera fue la de Ricardo Piglia, que había
en un artículo brevísimo, pero muy importante, que publicó Jorge en su libro, del cual va a hablar él después, Textos de y sobre, ¿no? Rodolfo Walsh. Un libro en el que, un artículo en el que Piglia explica la concepción de la verdad que había en Walsh y cómo, esto en realidad creo que Walsh nunca lo dijo con estas palabras, pero Piglia lo ha sintetizado así, lo repetía siempre. Para Walsh, el uso político de la literatura exige prescindir de la ficción. Esto me pareció muy importante entenderlo porque ustedes saben que Walsh tiene obras, cuentos, que son obviamente textos de ficción, y tiene otros textos que son los llamados relatos testimoniales, las obras de no ficción, que tienen una estructura que es la de las ficciones, pero donde hay un empecinamiento, digamos, una obsesión por que los hechos relatados se correspondan con la verdad de lo ocurrido, y eso, entender esto también me llevó a algunas complicaciones porque en realidad hasta qué punto podía hacerse una separación tan rígida entre textos de ficción y de no ficción. Pero a partir de ahí fue comprendiendo que en realidad esta obsesión de Walsh por no ficcionar los hechos con los que encaraba, que eran la materia de sus relatos testimoniales, tenían que ver fundamentalmente con el propósito que guiaba la escritura de esos textos, que como ustedes saben empezaron siendo primero notas periodísticas antes de convertirse en libros, con la idea de que había que descubrir a los culpables y que esos culpables debían ser condenados. Entonces había una estructura de proceso judicial, de algún modo, en la escritura de esos libros, trama que no es muy distinta a la de los cuentos policiales y que me parece que de algún modo Walsh tomó como la forma predominante en todos sus textos. También fue muy importante la publicación, poco antes de que yo empezara, no, un tiempo antes ya, sí. Creo que fue a mediados, en el 1996 debe haberse publicado el libro Ese hombre y otros papeles personales, el que editó Daniel Link, porque ahí aparecía, bueno, anotaciones personales de Walsh, un diario, y aparecía una discusión del Walsh escritor con el Walsh militante político que yo no conocía, es decir, alguna vez lo había escuchado a Walsh hablar de estos temas, pero no sospechaba la hondura que tenía este problema, es decir, hasta dónde llegaba ese cuestionamiento y el nivel de desgarramiento personal con que él se planteaba estas discusiones acerca de por qué no escribía la novela o si tenía sentido escribir para los burgueses, como le reprochaba Raimundo Ongaro, etc. Eso me llevó también a plantearme que ¿por qué Walsh no había seguido escribiendo relatos testimoniales? ¿No? Es decir, Walsh escribió Operación Masacre, Quién mató a Rosendo y el caso Satanowski, y lo único que está más o menos claro en las anotaciones de su diario y las pocas entrevistas en que habla de su tarea como escritor, en esos años hasta 1972, que aparece una entrevista que le hacen junto con Miguel Briante en el diario La Opinión, es que él cree que la prioridad es ese tipo de relatos, ese tipo de investigaciones y de trabajo testimonial. Y entonces recordé algo que había olvidado, y es que cuando lo matan a Emilio Jáuregui
en 1969, en un acto que se hace en Plaza 11, lo convoca la CGT de los argentinos en repudio a la visita de Nelson Rockefeller a la Argentina, después de que, bueno, conocimos la muerte de Jáuregui y se hizo el entierro a los pocos días, Rodolfo planteó que había que trabajar sobre investigar cómo había sido la muerte de Jáuregui, y se planteó bueno, se propuso hacer un libro como los tres anteriores. Y esa tarea no tardó mucho en ser abandonada, porque era evidente que en las condiciones en que estábamos funcionando y militando y viviendo bajo la dictadura, era absolutamente imposible cumplir con los pasos necesarios de la investigación. Es decir, Walsh en ese momento, que cree que eso es lo más importante que tiene que hacer, y como pasa siempre con Walsh, cuando cree que algo es más importante, subestima absolutamente todo lo otro y es tremendamente injusto con todo lo que ha escrito, que esto es lo primero que aprendí después, ¿no? Que no había que creerle en ese sentido cada vez que abominaba, primero de los cuentos policiales y después de los otros cuentos no policiales, en aras de darle prioridad a los cuentos de no ficción. Pero decía, en el momento que él decide priorizar esta tarea, al mismo tiempo descubre que esa tarea es difícil de hacer, y al mismo tiempo es más difícil de hacer no solo por las condiciones de seguridad que se vivían bajo la dictadura militar, sino porque él además iba entrando cada vez más en una militancia clandestina. Entonces esto era absolutamente imposible. Por otro lado, tal vez, o sin tal vez, lo que más conocía yo de Walsh era su militancia política, ¿no? Sin embargo, el trabajo de la biografía me mostró digamos así, las particularidades de la militancia política de Walsh. Walsh, que era un hombre muy talentoso, con una formación superior a la del promedio de los militantes de aquella época, que de cualquier manera éramos más o menos leídos, pero creo que Rodolfo era más leído, tenía cierta... no se cuestionaba mucho como militante político, ¿no? En esto siempre hay un poco de coquetería, ¿no? Que no hay que descartar, pero me parece que había cierta sinceridad, porque él, que sabía que escribía muy bien, que sabía que podía considerarse como un escritor exitoso, a pesar de que no lo recordaba con demasiada frecuencia, creía que nunca había sido a fondo un militante político, ¿no? Y sobre todo creía que tenía menos formación política. Es decir, seguramente Rodolfo había leído menos a Marx, por ejemplo, de lo que lo habían leído otros destacados intelectuales de esa época, que desde un principio se habían formado en la izquierda, ¿no? Él en su diario, debe ser allá por el año 70 o 71, dice en un momento: soy un mal marxista. Afirmación que hoy sería ridícula encontrar en el diario de un escritor, ¿no? Pero que en ese momento se entiende que se hubiera planteado eso, porque como en general, incluso los que ya estaban militando en el peronismo, el marxismo era como el marco de todas las discusiones teóricas, ser un mal marxista era como decir, bueno, yo no estoy en condiciones de entender muchas de las cosas que tenemos que pensar y que discutir ahora. Y esta idea de que era un mal marxista o un mal teórico, podemos decir, se ve, no que lo fuera, sino que pensara eso, en cómo él interviene en general en la política. Yo siempre señalo, en el año 66, yo que era imagínense cuán niño era yo en el año 66, y no pregunten, basta con imaginárselo, y
me tocó integrar el consejo de redacción de una revista que sacaba el grupo que antes había sacado la revista Contorno, muchos años antes, los hermanos Viñas, Noé Gitric, León Rosichner, Juan Carlos Portantiero, que era disidente del PC en ese momento, que se llamó Política, y en la cual tanto Portantiero como Ismael Viñas hicieron sendos artículos muy densos. En aquel momento me parecieron importantísimos, sospecho que hoy no pensaría lo mismo. Y Rodolfo, ¿qué hizo? Escribió un pequeño texto de ficción que se llamó Juegos de Guerra, que seguramente es el único texto que perdura o que debería perdurar de todo lo que se escribió en esa revista, ¿no? ¿Por qué? Porque era un acercamiento a ciertos rasgos de prepotencia y al mismo tiempo de cierto absurdo de los militares. Uno podría establecer cierta relación con lo que fueron sus obras de teatro, La Granada y La Batalla, que más o menos son de esa misma época, un par de años antes. Y entonces él como que se acercaba a la política desde la literatura. Él no había teorizado como Ismael Viñas sobre la burguesía nacional, o como Portantiero, creo que era sobre la nación también y la clase obrera, sino que hacía su intervención como escritor, ¿no? Y si uno descarta la elaboración del programa de la CGT de los argentinos, que seguramente no fue Rodolfo solo el que lo escribió, los programas son siempre resultado de una discusión más o menos general, va a encontrar que hay periodismo político por parte de Walsh, hay escritos de ficción, algunos, como decíamos, que pueden ser considerados políticos, pero en general no hay reflexiones teóricas sobre la política. Y esto me parece que queda muy claro cuando se ve cómo fue cambiando, porque Rodolfo Walsh, en el último texto, o el anteúltimo, el último fue la carta a la Junta Militar, pero los últimos textos que escribe en el último año tienen que ver con esa discusión, ese diálogo de sordos con la conducción de Montoneros, en los que ahí está hablando un hombre que tiene un pensamiento político muy profundo y que se está ubicando, aunque no lo dice y tal vez ni siquiera se dé cuenta del todo, dentro de la angustiosa situación en la que escribía ese material, está planteando una línea distinta a la que tiene la conducción de su organización y está planteando un nuevo camino político. Y eso, uno podría entonces decir que hubo un aprendizaje político de Rodolfo Walsh, que es muy interesante porque también es otra forma de reconocer esa humildad que tanto se le atribuye cuando se habla de Walsh, ¿no? Walsh siguió leyendo mucho, siguió reflexionando mucho sobre su experiencia, además, y terminó siendo el más lúcido, por lo menos de los que se expresaron públicamente, que podamos conocer lo que pensaban, el más lúcido en esa dramática coyuntura de la política argentina. Bueno, esto así hice la biografía. En realidad podría terminar aquí, porque si no empiezo a hablar yo de Walsh y puedo hablar 5 minutos o 5 días. Pero me parece que, como yo no venía preparado para hablar, y no es que estoy reclamando indulgencia por eso, pero quiero decir, si estas cosas son las que han aparecido, fue porque efectivamente son las que más he pensado en ese momento. Lo otro que he descubierto, y es grato en un sentido y una carga demasiado pesada, es que cuando uno hace una biografía de un personaje importante, sigue siendo el biógrafo de Walsh durante toda la vida, ¿no? Es decir, yo pensaba que, bueno, había como cumplido una etapa y tenía derecho
a dedicarme a otros temas y a otros personajes, cosa que hago obviamente, pero este aniversario, afortunadamente, porque es una demostración de la vigencia que tiene Walsh, me ha recordado que soy el biógrafo de Walsh y entonces he tenido que reflexionar, pensar, escribir y polemizar un poco, cosa que habría que agradecerle a Rodolfo Walsh también. Gracias. No he concurrido a esta Biblioteca Nacional desde hace 1 año y medio, cuando en uno de los últimos actos de la gestión anterior, Horacio González nos entregó al músico Falú, a Santoro, a los escritores Gitric, María Moreno y Beatriz Sarlo, y a mí una rosa de cobre. Una rosa de cobre que es una distinción, obviamente evocaba la estatuilla, evocaba la delirante genialidad de Roberto Ar. Hoy rompo esa decidida abstinencia por varias razones. Porque me ha convocado a estas jornadas Jorgelina Núñez, que fue la primera y muy, muy severa lectora de mi cartografía, y porque es miembro de la Dirección de Cultura de esta biblioteca, dirección a cargo de Ezequiel Martínez, hijo de Tomás Eloy Martínez, también lo mismo que su hijo, Tomás Eloy Martínez, un gran periodista, un gran escritor, sobre el que muchas veces conversamos acerca de Rodolfo Walsh, a quien él había conocido muy de cerca. Y otra razón es porque mucho del material que está en la exposición, lo fundamental tal vez del material que está en la exposición paralela aquí en la biblioteca, perteneció a un muy, muy querido y recordado amigo, Aníbal Ford. Y por último, y ante todo, por Rodolfo Walsh, a quien conocí, aprecié mucho, leí con fervor, y cuya obra, y cuando digo obra vida, ha sido y sigue siendo para mí un ejemplo. Jorgelina me ha pedido que hable de mi relación, a todos creo que nos ha pedido, de la relación personal con Walsh. Dejaré de lado mi trato afectuoso con él en la librería de Jorge Álvarez, en la cervecería La Victoria, en la casa de Piri Lugones, en la redacción de 7 días. De esos encuentros esporádicos tengo varios recuerdos, pero no creo que su relato sea pertinente en esta ocasión. Sobre la lectura de su obra tal vez podría decir algo, pero prefiero referirme a mi labor de editor con respecto a ese escritor argentino, uno de los mayores del siglo pasado. Podría fijar ese punto de partida en Nueva Novela Latinoamericana, un par de textos que publiqué hacia fines de los años 60 y donde en el segundo volumen Aníbal Ford, justamente en un artículo que se llamaba Walsh, la reconstrucción de los hechos, un estudio de unas 50 páginas, encaró por primera vez desde un punto de vista riguroso, extenso y a fondo la obra de Walsh. Tal vez leído hoy, me pasa, uno puede disentir con muchos, pero fue el primer gran trabajo junto con uno del uruguayo Ángel Rama, dedicado a la obra de Walsh.
ese trabajo, ese libro, la nueva narrativa latinoamericana, la nueva novela latinoamericana se llamaba, ya me olvidé hasta del título de mi propio libro, fue el primero. Tal vez la última intervención, 4 años atrás, en el 2013, fue la presentación de los cuentos completos de Walsh en la Feria del Libro. Cuentos completos editados por Ediciones de la Flor, una flor de edición, realizada por Ricardo Piglia. En esa presentación justamente estuve junto a él para hacerla. Es decir, que son como 50 años entre una y otra fecha en la que tuve contacto, para así decirlo, y muchos a través de charlas, de notas, de prólogos, etcétera, con la obra de Rodolfo Walsh. Pero Jorgelina me ha pedido que me refiera a quizá lo que yo considere la obra más importante en este sentido he realizado. Y ese es un trabajo que nombró recién Eduardo, que se llamó, de una manera no muy original, por cierto, Textos de y sobre Rodolfo Walsh. Todo surgió, no voy a ser muy anecdótico, pero la verdad es que surgió así. Es decir, yo, lector de Walsh y lector también de Horacio Quiroga, me había asombrado porque en esos años, estoy hablando de fines de los 80, un artículo que no conocía, que no circulaba, que era inédito en esa época, de Rodolfo sobre Horacio Quiroga. Es decir, es un raid que él hizo con una serie de, no me acuerdo si 10, 12 artículos de un recorrido por la Mesopotamia argentina, que empezaba con la isla de los Cerritos, que es un texto extraordinario sobre un leprosario. Y entre ellos había un artículo sobre Quiroga, donde Rodolfo interrogaba a los lugareños que lo habían conocido allá en San Ignacio, y bueno, hacía una reconstrucción y había una muy inteligente mirada sobre Quiroga. Justamente Quiroga era uno, y sigue siendo uno de los escritores que reivindico como uno de los que más quiero, mejor dicho. Bien, comenté esto con un autor, un crítico uruguayo que estaba en la Universidad de Stanford, y me dijo, ¿por qué no lo publicamos en la revista de la Universidad de Stanford, que se llamaba Nuevos Textos Críticos, hacer un prólogo o algo así? Pasó él a Montevideo. Cuando regresó, yo ya había hecho algunas indagaciones y dije, mirá, no solo está esto, sino que ahí está otras cosas, qué sé yo. Me dijo, hagamos un dossier sobre Rodolfo Walsh, para que los norteamericanos, que hasta ese momento no tenían mucha idea sobre este escritor nuestro. Bueno, y así fue que le dije, veré, empecé a indagar y encontré que, si bien, dada el interregno atroz de la dictadura genocida, no, de entre los artículos o los estudios de Ángel Rama y de Aníbal Ford, hasta ese momento no había habido ningún trabajo serio, y había sí, como lo recordó recién Josami, una serie de homenajes y de cosas así, sobre todo de la militancia, pero no había un estudio de su obra, ni de todos los perfiles que de alguna manera representaba Rodolfo Walsh. Entonces, pero aunque no estaba publicado, empecé y tuve
la fortuna de encontrar que muchos compañeros y algunos jóvenes académicos de la facultad estaban trabajando en ese momento y habían trabajado sobre Rodolfo Walsh. Tenía tres personajes, tres amigos con los que hablé y que también estaban en esa tarea. Uno era una muchacha, Bárbara Crespo, que murió muy joven y que había trabajado muchísimo y muy bien sobre los diarios de la CGT de los argentinos. Otro, Víctor Pelle, y el otro, el recordado Ricardo Piglia. Bueno, en este paquete y en el medio de un seminario, por así, ¿sí?, de una investigación en el Instituto de Literatura Argentina que dirigía David Viñas, empecé a trabajar este material y esto se fue armando y se armó no ya un dossier, sino un libro. La revista Nuevo Texto Crítico de Stanford era una revista libro, muy, para mí, asombrosamente rico, y bueno, estuvieron de acuerdo en Stanford en publicarlo y ese libro apenas se difundió acá porque la revista esta tenía un extenso canje y además una circulación sobre todo en los Estados Unidos, cosa que cuando hablé con Patricia Walsh estuvimos de acuerdo en que era necesario por esa razón, entre otras, ¿no?, pero particularmente por esa razón, para el conocimiento de Walsh más allá de las fronteras de lengua castellana. Bueno, no voy a hablar de ese número que ha tenido una cierta fortuna y que reedité o se reeditó aquí a fines de el Nuevo Texto Crítico salió en 1992, 93, no recuerdo. A fines de los 90, 99, lo publicó Alianza Editorial con algunas modificaciones, puesto que habían pasado años y había muchos datos que habían, sobre todo datos en cuanto a la biografía, a la bibliografía, etcétera, pero los textos críticos seguían siendo los mismos. Hago una rapidísima recorrida. Había primero una serie de 5 o 6 textos que yo llamaba evocaciones, recuerdos, algo así, de gente que lo había conocido, que lo había tratado y que eran a su vez escritores, empezando por el uruguayo Eduardo Galeano, un muy lindo texto, y después David Viñas y Ricardo Piglia, 2 compañeros de tareas, de investigaciones, que eran Horacio Berbisky y Rogelio García Lupo. Bueno, esos eran como pantallazos iniciales. Después había una serie de trabajos críticos, algunos muy, muy importantes, creo, de gente joven en ese momento como Martín Coan, como Gonzalo Aguilar, etcétera, y otros no tan jóvenes, pero que también contribuyeron. Había incluso un profesor que yo no lo conocía hasta ese momento, de la Universidad Británica, Kraniauskas. No sé si, creo que no era, él enseñaba allí, pero me parece que no era, creo que era lituano o algo así, con un análisis inteligentísimo sobre esa mujer, el cuento. Estaba esa parte, después había una antología en la cual yo rescaté muchísimos textos hasta ese momento, después no han salido y han vuelto inéditos, una bibliografía, una biografía, todas esas cuestiones laterales, si ustedes quieren, de alguna manera eran obra mía. Ahí sí tuve algunas, entre comillados, sorpresas
Por ejemplo, se empezó a correr esto de que estaba haciendo ese trabajo, etcétera, esa investigación. Entonces me llamaron algunos. Algunos pude en su momento integrarlos al libro. Es decir, muchos de los que van a hablar en estos días acá, como Ferro, etcétera, trabajaron en ese. Pero hubo algunos casos en que gente que no conocía, nos reunimos, me acuerdo en 2 casos, uno Fernández Vega y otro Baschetti, Roberto, que van a intervenir en estas jornadas, que se encontraron conmigo y cuando yo les dije, mira, es imposible, ya está en pruebas, bla, bla, me dijeron, pongo a tu disposición toda la bibliografía que tengo para que la bibliografía y lo que fuere necesario saliera lo mejor posible. Ese gesto de Baschetti y estoy todavía reivindicándolo porque no es lo común. Ahora, ya les digo, tuvo una gran acogida, después salió una edición nacional de Alianza Editorial, que es una editorial española, como ustedes saben, que se agotó bastante rápido. Hubo, creo, una edición, pero eso ya no me corresponde a mí, del Ministerio de Cultura o algo así de aquí. Todos esos se han agotado y pese a las reiteradas demandas para la reedición, no lo he querido hacer porque evidentemente muchos de esos planteos han quedado, en su momento tuvieron vigencia, pero hoy han quedado por lo menos necesitados de una actualización. De todas maneras, para no cansarlos en exceso, me gustaría leer, porque descubrí hoy, releyendo un poco antes de venir apresuradamente mi propio libro, o este libro comunitario, algunas reflexiones, si ustedes quieren, que tenían que ver con inquietudes de Rodolfo Walsh, pero que tantos años después, pasada la dictadura, seguían, a mi juicio, teniendo cierta vigencia. Voy a leer, estos me corresponden, lo que voy a leer son 3 breves fragmentos de texto que, bueno, tienen que ver con Rodolfo y tienen que ver con nosotros. En la presentación de la edición de Alianza, bueno, son todas bastante extensas, pero voy a leer fragmentos bastante breves para su tranquilidad. Ahí hay una parte que dice: se nos dice que nuestros sueños han caducado, que debemos rendirnos sin condiciones, arrojar las armas y los sueños al vacío. Y no, sabemos que el mundo ha cambiado, que ciertas euforias sesentistas fueron espejismo, tanto como sus contrapartidas fueron perversiones abominables. A pesar de esos duros golpes, seguimos pensando que la justicia no ha muerto y la solidaridad tampoco. Quizá en la hora actual no sea fácil visualizar esos y otros ideales. Quizá debamos probar y volver a probar caminos. Entre estos hay uno que nunca desapareció de nuestro horizonte: apostar al poder de las letras y las artes, a sus gérmenes movilizadores. En este caso decidimos escuchar una vez más la viva voz de aquel gran escritor a través de sus cuentos, de sus notas periodísticas, de sus textos dramáticos, de sus diatribas testimoniales, de sus cartas, de sus proyectos cumplidos o no. Dialogar con ellos, estudiarlos, volver a su violenta violencia ha sido nuestro propósito, tal vez mayor. Juzgar en qué medida lo hemos logrado será tarea de los lectores. En el epílogo
hay una cosa, sí, más walshiana que esto. Aquí epílogo provisorio le había llamado, y es el comienzo, lo que voy a leerles. Dice: mientras este número de nuevo texto crítico iba tomando forma, me asaltaba una pregunta que a veces me parecía de una banalidad fulminante y otras todo lo contrario. Quizá no fuese más que un ejercicio conjetural para mi autojustificación, pero no es improbable que correlativamente intentara despejar el lugar de la literatura que la literatura ocupa en nuestra sociedad. Me preguntaba, ¿qué cara hubiese puesto Walsh ante el hecho de que ya no solo en las universidades de su propia patria, sino en Stanford, en el corazón mismo del imperio, se dedicara a la lectura y reconocimiento de su obra, un grueso y sesudo volumen? Las más de las veces me respondía, en el rostro de Walsh se hubiese dibujado una sonrisa irónica, casi una mueca, pero no de desdén ni de disgusto, una mueca en la cual seguramente el orgullo y la alegría no hubiesen estado ausentes, no del todo. Los jodí a la muerte, aposté a la vida, a no bajar la guardia, a luchar sin tregua y pese a los contratiempos gané. Aunque también podría haber dicho Rodolfo, me jodieron, no pude evitar la trampa cultural. Mi obra lava mi muerte, he sido abatido, absorbido y absuelto. Mi apuesta terminará cuando los oficiantes del gran rito me admitan en el panteón de las letras, y estoy entrando. Y para terminar, estos eran textos de Stanford. En la edición de Alianza publiqué y firmé, cosa que jamás he hecho o casi nunca he hecho. He escrito miles de solapas y de contratapas. En este caso quise firmarla. Y dice así, es un pantallazo y les pido disculpas, pero me parece que no está mal como síntesis, por lo menos de lo que yo pienso. Publicar este libro en los umbrales del 2000 entraña un homenaje, pero también una apuesta. Homenaje a uno de los mayores escritores argentinos del siglo XX. Apuesta a la memoria y al futuro, para que la memoria perdure en nuestro futuro, no como mero decorado alusivo, como alusión de festividades patrióticas, sino como motor de asombro, de pasiones, de aventuras inéditas. Rodolfo Walsh escribió textos memorables, cuentos como Nota al pie, Esa mujer, fotos y cartas, e investigaciones de denuncia que tuvieron su fulgurante inicio con Operación Masacre. Narrador, dramaturgo, traductor y periodista de excepción, Walsh fue, sobre todo, un hombre que se jugó a fondo. En su escritura, desde luego, pero también en su vida entera. Murió combatiendo contra la dictadura genocida, impugnándola en su implacable carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Sí, su jugada tal vez haya sido insensata, pero una excesiva sensatez rige este mundo de oprimidos y opresores, de desigualdad e injusticia. Su conducta fue un llamado a la solidaridad, a develar la verdad en la trama de la historia y a rescatar la belleza frente a la beatería literaria y a la beatería literaria y a la moral de los encubridores y los mercenarios, nada más. Buenas noches.
¿Tengo tiempo todavía de decir algo? Sí. Bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias al director de Cultura, Ezequiel Martínez, por esta invitación, y a Jorgelina Núñez. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Yo no, digamos, he dedicado más que 3 artículos a Rodolfo Walsh, 1 y medio, si consideramos que uno de ellos, el segundo, se titula Rodolfo Walsh o Manuel Puig, y otro de ellos en realidad está publicado en una revista hispamérica que circula, digamos, en el ambiente académico. Pero quizás, además de escribir específicamente estos ensayos sobre Walsh, mi obra de ficción, de alguna manera, sin girar directamente sobre Walsh, como si se han escrito novelas como la de mi amiga Elsa Drukarov, El último caso de Rodolfo Walsh, pero son novelas, las primeras mías, Las Islas, La aventura de los bustos de Eva, El secreto de las voces, gracias, me sopla los títulos, Jorgelina, y Un yupi en la columna del Che Guevara, son intentos de hacer una literatura política después de Walsh, y de alguna manera implican un diálogo con él, porque justamente una de las preguntas que me parece, digamos, un escritor de mi generación tenía que hacerse al empezar a escribir ficción en fines de los 80, principios de los 90, en mi caso, es, bueno, ¿cómo hacer literatura política después de Walsh? ¿Qué clase de literatura política puede hacerse? Mi primer contacto con Walsh, no recuerdo exactamente, pero se dio sin duda cuando estaba cursando la carrera de letras en la UBA. Creo que el primer texto que leí, como tantos de nosotros, fue Operación Masacre, un texto sin duda que me deslumbró, y me deslumbró como a tantos, no solo averiguar los terribles hechos de los fusilamientos de José León Suárez y la trama de ocultamiento que durante tantos años se mantuvo, pero a mí por lo menos, hablo a título puramente personal, me fascinó también qué bien que está escrito, ¿no? Y luego, leyendo sobre todo como a Eduardo, digamos, el libro que terminó, que para mí, digamos, donde empecé, no terminé, más bien empecé a entender a Walsh, porque todavía sigo en esa empresa, fue la compilación de Daniel Link, Ese hombre y otros papeles personales, donde entre otras cosas descubro que Walsh, años después de las sucesivas reescrituras de Operación Masacre, pero Operación Masacre es un texto que conoció muchas escrituras, y si uno lee las primeras versiones no puede creer que sea el mismo libro y el mismo escritor. Esa retórica hasta cierto punto pasada de moda, con lejanas reminiscencias ácratas, retórica en el mal sentido de la palabra, emotiva, que trata de sentir de alguna manera por el lector, que haya dado paso a un texto tan mesurado, tan lacónico, donde todas las emociones quedan a cargo del lector y no son puestas en palabras por el autor, y sobre todo un texto tan apegado a la verdad de los hechos, y basando su estrategia polémica, que sin duda es un texto polémico, en averiguar la verdad de la manera más clara y explicarla de la manera más clara, y no iba a decir más simple, pero no, más dramáticamente efectiva y literariamente compleja, y a veces la simplicidad justamente es una larguísima conquista por parte del escritor, ya sea a lo largo de su obra, ya sea en la escritura de un texto único, y creo que es el caso de Rodolfo Walsh, y aún así, años después, vuelve él a pensar en Operación Masacre y dice, y no, hay frases que me gustaría escribir de nuevo, hay palabras que no están en el lugar indicado. Y yo dije, claro, acá habla un escritor. Un mero investigador o alguien que es exclusivamente un investigador periodístico estaría pensando, hay testimonios que no recogí, hay partes de la historia que todavía que no había puesto y que ahora descubrí. Pero Walsh sigue pensando, años después, ya no tanto en los hechos, o digamos, que había investigado a fondo, sino en las palabras, en las estrategias retóricas. Lo mismo se nota en un texto que generalmente ha sido destacado por su valor
político y su valentía, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Más de uno ya ha subrayado el hecho de que Walsh incluya en el título carta abierta de un escritor. Quizás es un poco mi idea para marcar la diferencia con los textos políticos que venía escribiendo en ese último año, que eran sobre todo documentos de circulación interna de la organización Montoneros, en las cuales Walsh se proponía empresas difíciles o casi imposibles, como explicarle a la cúpula de Montoneros que la retirada no se hace hacia adelante sino hacia atrás, como la palabra lo indica. Y la carta, si uno la lee hoy o en cualquier momento, está claro, está pensada, digamos, con un fin político inmediato, que es denunciar los crímenes de la dictadura, y también está pensada para lo que podríamos llamar, que son los tiempos cortos de la denuncia y del periodismo, y también está pensada desde y para los tiempos largos de la literatura. Sabemos por su compañera de entonces, Lila Ferreira, que uno de los modelos que tomó fueron las catilinarias de Cicerón, buscando, entre otras cosas, decía él, la contundencia de la palabra oral, de la palabra hablada en la palabra escrita, pero también, creo yo, tomando como modelo un texto que 2000 años después de que fue escrito, seguimos leyendo, cuando no tenemos ni idea, ni nos importa demasiado quién fue Catilina y cuáles eran los problemas políticos de Roma en aquel momento. De hecho, sabemos quién fue Catilina gracias a que Cicerón escribió las Catilinarias y no al revés. Es decir, el valor literario del texto, y esto está claro que Walsh estaba escribiendo un texto que él aparte sabía que en ese momento quizás no pudiera ser leído, cuántas de esas cartas iban a llegar a destino, dónde iban a circular. Sin embargo, además de la eficacia inmediata, estaba el testimonio que dejaba para la historia. Tenemos la esperanza, no estaremos aquí para comprobarlo, que dentro de 2000 años los lectores se enterarán quiénes fueron los nefastos y ciertamente mejor olvidables Videla, Macera o Agosti, en las notas al pie a la edición de la carta abierta de Walsh que circule en aquel momento. Junto a la par, quizás un poco después de Operación Masacre, leí algunos de los cuentos, de los títulos que mencionó Jorge, por supuesto, Cartas, Fotos, Esa mujer, Nota al pie, que me parecieron y me siguen pareciendo entre los mejores de nuestra literatura. Y de hecho, a mí personalmente, como el escritor que quería ser en aquel momento, que fueron los que me produjeron, incluso más que Operación Masacre, digamos, la máxima alabanza que creo que puede darle un escritor a otro. Decir, yo quiero escribir esto, yo quiero escribir así. De hecho, juzgados desde el punto de vista estrictamente literario, ¿qué querrá decir estrictamente literario? Me parece, y invoco de nuevo esta pura sensación física del escritor que lee a otro escritor, que los cuentos de Walsh son superiores a su obra testimonial. Lo que no quiere decir que sean más importantes, y en esto, me tomo un minuto para hacer la distinción. Los cuentos de Walsh son entre los mejores de nuestra literatura, pero hay cuentos comparables, sin ir más lejos los de Borges, también podríamos pensar en los de Bioy Casares, algunos de Cortázar, Silvina Ocampo, Horacio Quiroga. En cambio, con Operación Masacre, la importancia mayor de ese texto en nuestra literatura porque aparece algo nuevo. No hay un texto donde, digamos, la no ficción haya llegado a semejante calidad y contundencia literaria. Si tengo que pensar, si me hago la pregunta de, bueno, ¿qué otro texto de nuestra literatura puede, con político, digamos, y de no ficción, podría compararse? Le tendría que ir al siglo XIX y pensar en el Facundo, por ejemplo. Si bien ahí, al mismo tiempo que se puede pensar en compararlos en cuanto a su impacto y su valor dentro de nuestra tradición literaria, el valor fundante que tienen, también es inevitable pensar en las diferencias. En el Facundo todo es excesivo, desmesurado, como el propio Sarmiento y la construcción de la figura más que de Facundo Quiroga, de Rosas, que creo, así por lo menos argumento de mi Facundo Martín Fierro, es el objetivo y el desafío, digamos, que se plantea Sarmiento, explicarse a Rosas más que explicar
a Facundo. Pero, digamos, ahí es un texto donde claramente, digamos, el énfasis polémico domina y los hechos se adaptan a la imagen que quiere construir Sarmiento de Facundo, de Rosas, de la Argentina, tanto que tenemos que dejar atrás como la que tenemos que construir. En Walsh, vuelvo sobre lo que dije al principio, la restricción autoimpuesta, sobre todo en la versión última, que no era definitiva, seguramente Rodolfo hubiera escrito otras y hubiera podido sobrevivir a la dictadura, el tratar de que los hechos hablen por sí solos y crear un estilo y una retórica alrededor de la verdad de los hechos es, creo, digamos, el legado fundamental sobre todo de este libro, Operación Masacre, que es, a mi entender, también el mejor de sus textos de no ficción, porque después, como él mismo dice en el prólogo de Quien mató a Rosendo, deja de creer en el poder de la verdad para imponerse por sí sola y empieza a pensar la lógica de los textos de no ficción como una lógica de guerra, es decir, como el texto, la proclama, el manifiesto de uno de un bando en una lucha, donde ya no se trata solamente de establecer la verdad, sino de al mismo tiempo reconocer la impotencia de la verdad en un determinado régimen político y social. Creo que para ir terminando por lo menos esta breve intervención, lo que descubrí, digamos, sobre todo leyendo Ese hombre y otros papeles personales, es este conflicto que vivió interno, de conflicto artístico, emotivo, vital, que vivió Walsh, sobre todo en la última etapa de su vida y de su creación, entre dedicarse a la literatura y proponer o plantearse algo que todo escritor en el fondo cree, que la literatura es un fin en sí mismo, y como dijo el primero de los escritores de Occidente, el primero en orden cronológico, Homero, los dioses mandan desgracias a los hombres para que sean incluidas en un libro, es decir, el fin de la vida humana es de alguna manera terminar en la literatura, y todo escritor, si va a dedicarse a la literatura, como queremos que los escritores se dediquen, en algún lugar cree esto. Walsh creía y no creía también por momentos, o quería convencerse de que la literatura debía estar al servicio de otro fin más importante, que era el cambio social, la revolución. Circuló un poco, he visto en los medios, en las redes, digamos, fragmentos o versiones de mi ensayo sobre, digamos, Walsh y Puig, donde los comparo como escritores políticos, donde pareciera que yo quiero disminuir la figura de Walsh. No, todo lo contrario, simplemente señalo, o trato de señalar ahí, no con estas palabras las digo ahora, que la escritura política de Walsh, la forma que adquirió, tenía sentido en un escritor y en una sociedad que aspiraba a un cambio radical, a un cambio revolucionario de la sociedad. De hecho, es significativo que cuando Walsh vea que por ahora la revolución va a ser posible y que él no va a ser partícipe de esa lucha que va a desembocar en la revolución en la Argentina, vuelve a pensar en su novela. Es una novela que tantos dolores de cabeza le produjo, no solo por su conflicto con la militancia, también tenía un conflicto con la forma novela en sí misma. Walsh era un escritor de cuentos cortos. Dice en un momento, ¿por qué me piden una novela a mí y no a Borges? Casi como con molestia. Y de hecho, lo he dicho a veces un poco en chiste, pero también en serio, digo, bueno, Borges es una influencia enorme para Walsh por la manera de concebir el cuento corto, por el modelo tanto de la lengua inglesa como de la literatura inglesa norteamericana que ambos compartían. Todos los escritores de la generación de Walsh, sobre todo los narradores, tienen que plantearse la pregunta, bueno, ¿cómo
¿cómo escribimos después de Borges? ¿Cómo hacemos narración después de Borges? Una respuesta general fue ir todos para el lado de la novela, que Borges no había practicado. A Walsh, digamos, no tenía esa vía de escape, porque lo suyo era sin duda el cuento corto. Y yo digo, bueno, a veces para escapar de lo que Tomás Eloy llamó alguna vez la sombra terrible de Borges, Walsh se dedicó a la no ficción y se hizo peronista. Y creo que esta tensión no resuelta, yo un momento, la primera vez que presenté este trabajo sobre Walsh y Puig, estaba también el escritor uruguayo Carlos Liscano en la mesa, fue en Francia, que fue, digamos, participó en el movimiento Tupamaros y fue encarcelado, creo que, si no me equivoco, unos 13 años por la dictadura uruguaya. Y él dijo en aquel momento, bueno, yo me hice escritor en la cárcel y cuando me hice escritor dejé de ser militante, ya no podía ser militante. Creo que Walsh nunca tomó esta determinación y trató hasta último momento de mantener, digamos, de ser a la vez militante y escritor, de encarnar estas dos figuras tan contrapuestas y por momentos antitéticas, y creo que en esa tensión nunca resuelta, porque nunca, y en esto coincido ampliamente con Eduardo y me sentí muy gratificante leer su biografía y ver que no había caído en ninguno de los lugares comunes de cierta construcción de la figura de Walsh, que Walsh creo que se daba cuenta, esto también lo dijo por supuesto de manera muy inteligente Ricardo Piglia, que en esta tensión que no se podía resolver, que no podía llegar a ninguna síntesis, ni mucho menos a un abandono de la literatura para dedicarse a la militancia, en esta tensión entre estos dos prácticas por momentos incompatibles y antitéticas, estaba la fuerza y la energía de su literatura. Muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres. Yo me había anotado algunas preguntas para hacer, pero bueno, dada la hora, me parece que ya es prudente que vayamos cerrando esta jornada, así que reservemos las preguntas para los días que siguen. Así que reitero mi invitación para mañana 19 horas en el Museo del Libro y de la Lengua. Les agradezco muchísimo nuevamente a Cookie, a Eduardo, a Jorge y a Carlos. Bueno, nos han dado su visión y como siempre ha sido tan rica como era de esperar. Les agradezco nuevamente a ustedes y hasta mañana.